En una tarde de julio de 1994, en la plaza de un pueblo de la Ribera Navarra, un niño de 13 años aceptó una apuesta que ningún adulto de su familia habría aceptado, no porque fuera imprudente, sino porque era el único que sabía exactamente lo que tenía. El niño se llamaba Miquel Iriarte, tenía 13 años, el pelo negro y los ojos claros que dan los valles del Pirineo navarro, y una calma específica que los adultos del pueblo describían como la calma de su abuelo, que era el mayor cumplido que podían hacerle, porque el abuelo de Miquel era el hombre más respetado del término de Cintruénigo. El hombre rico se llamaba Ignacio Sola, tenía 52 años, 200 hectáreas de viñedo, el tractor más caro de la comarca y la costumbre de hablar de sus cosas en voz alta, en sitios donde la gente pudiera escucharle. Era el tipo de hombre que necesita que los demás sepan lo que tiene. Y lo que tenía ese verano era un Fendt 716 Vario recién llegado de Alemania, 160 caballos, transmisión continua, pantalla de gestión integrada. El tractor más avanzado que había pisado la Ribera Navarra. Lo había comprado en abril. Para julio ya lo había mencionado 40 veces en el bar. El tractor de Miquel era un Ebro 6060 del año 1976, rojo con los detalles en gris, 58 caballos, que había sido del abuelo de Miquel durante 18 años y que el abuelo le había dejado cuando murió 2 años antes, con una nota escrita a mano que decía: para Miquel, que es el único que sabe escucharlo. Déjame contarte sobre el abuelo Fermín antes de contarte sobre la apuesta, porque sin entender al abuelo no puedes entender al nieto Fermín. Iriarte había nacido en Cintruénigo en 1918 y había muerto en 1992 con 74 años, dejando detrás una finca de 30 hectáreas de viñedo y pimiento del Piquillo, una casa de piedra en el pueblo, y una reputación que en la Ribera Navarra era lo que vale más que cualquier escritura. Fermín era conocido por 2 cosas. La primera era que sabía más de vino y de pimiento que cualquier otro agricultor de la comarca, un conocimiento acumulado durante 50 años de atención a la misma tierra. La segunda era que nunca había perdido una apuesta de trabajo, no porque apostara mucho, sino porque cuando apostaba era porque sabía que iba a ganar. Había comprado el Ebro 6060 en 1976, nuevo, en el concesionario de Tudela, y lo había mantenido durante 16 años con la misma atención meticulosa que aplicaba a todo. Cuando murió, el Ebro tenía 16 años y funcionaba como el primer día. Miquel había crecido con ese tractor. Desde los 8 años lo acompañaba al campo. Desde los 10 conducía el Ebro por los caminos de la finca con el abuelo al lado. Desde los 11 lo conducía solo por los caminos. Y en el último verano del abuelo, cuando Fermín ya no podía trabajar mucho por el cansancio que nadie nombraba, pero todos veían, Miquel había llevado el Ebro a las parcelas de pimiento, él solo, mientras el abuelo descansaba en la sombra de un almendro, a lo que Miquel había aprendido del abuelo. En esos 5 años, no era solo como conducir un tractor, era como entender un tractor. La diferencia entre los dos era exactamente la diferencia entre alguien que usa una herramienta y alguien que la conoce. Fermín le había enseñado a escuchar el motor del Ebro con los ojos cerrados, a reconocer cuando tiraba bien y cuando estaba forzando, a saber, por el sonido y la vibración del asiento, si las ruedas estaban encontrando agarre o si empezaban a resbalar, a leer el terreno antes de entrar en él. Y le había enseñado algo más específico que Miquel no entendió hasta la tarde de julio de 1994. Le había enseñado el par motor. No con esas palabras. Fermín no usaba palabras técnicas, pero le había explicado, con ejemplos concretos en el campo, por qué el Ebro podía tirar de cosas que tractores más potentes no podían tirar, por qué en suelo duro, en pendiente, con peso real, los caballos no eran lo que importaba.
Lo que importaba era cómo se entregaba la fuerza a las ruedas. Cuándo, en qué marcha, con qué ritmo. Mikel tenía 13 años y sabía cosas sobre el par motor que Ignacio Sola con su Fendt de 160 caballos no sabía. Déjame contarte cómo empezó la puesta en era. La feria de verano de Cintruénigo, la más importante del año, que llenaba la plaza del pueblo de agricultores de toda la Ribera Navarra. Había casetas de maquinaria con corsos dugonado, degustación de pimientos del piquillo asados, y el inevitable grupo de hombres en el bar de la plaza, hablando de lo que hablan los hombres de campo cuando se juntan. Ignacio Sola llevaba 2 horas en el bar cuando llegó la familia Iriarte. La madre de Mikel, su tío Patsi y Mikel habían venido a la feria como cada año, a ver a los vecinos, a mirar la maquinaria, a recordarle a la gente que los Iriarte seguían en su finca, aunque el abuelo Fermín ya no estuviera en Ignacio. Sola vio entrar a Mikel y dijo algo que no debería haber dicho. Dijo, en voz suficientemente alta para que todos en el bar lo escucharan: ahí viene el heredero del Ebro Chatarra. ¿Lo has vendido ya, muchacho? ¿O todavía piensas trabajar con ese trasto? El bar se quedó en silencio. Todos conocían la historia. Sabían que Fermín Iriarte había dejado el Ebro a su nieto. Sabían que Mikel lo mantenía como el abuelo lo había mantenido. Y sabían que Ignacio Sola llevaba el verano entero hablando de su Fendt nuevo, como si el resto del mundo no tuviera nada que merezca llamarse tractor. Mikel miró a Ignacio Sola. Tenía 13 años y los ojos claros de los valles pirenaicos, y la calma de su abuelo. No está en venta, dijo Mikel a Ignacio Sola. Se rió. Claro que no. ¿Quién lo compraría? Más risas en el bar. No, la mayoría de los hombres miraban sin reírse. El tío Patsi puso la mano en el hombro de Mikel para llevárselo, pero Mikel no se movió. Dijo algo que nadie en el bar esperaba que dijera un niño de 13 años. Dijo, apueste entonces. El bar se quedó en silencio otra vez, un silencio diferente al anterior. Ignacio Sola dejó su vaso en la barra. Pero apueste su Fendt contra mi Ebro, dijo Mikel. Una prueba de trabajo. Lo que usted quiera. El que gane se queda con el tractor del otro. En el tío Patsi apretó el hombro de Mikel a muchacho. Mikel no se movió en Ignacio Sola. Lo miró durante un momento. Miró al niño de 13 años de pie en el bar con la misma postura tranquila que había tenido su abuelo toda la vida. Luego miró a los hombres del bar que lo miraban a él. Ignacio Sola era un hombre que necesitaba que la gente supiera lo que tenía. Y lo que la gente estaba viendo en ese momento era que un niño de 13 años lo estaba retando delante de todos. No podía decir que no. Han hecho, dijo Ignacio Sola, una prueba de arrastre. El sábado, en el campo de Eras. Lo que el Fendt no pueda mover, el Ebro tampoco podrá. Mikel asintió. El sábado, déjame contarte, los 5 días siguientes, porque en ellos está el corazón de la historia. El tío Patsi esperó a que salieran del bar para hablar. Mikel, dijo Patsi en cuanto estuvieron en la calle, ¿sabes lo que has hecho? Si pierdes el tractor del abuelo. Lo sé, dijo Mikel. ¿Y por qué lo has hecho? Porque el abuelo me enseñó que el Ebro puede tirar más que cualquier tractor moderno en suelo duro. Me lo explicó muchas veces. En par, no en caballos. Y el campo de Eras tiene el suelo más duro de la comarca. Patsi lo miró. ¿Tu abuelo te enseñó eso? Sí, dijo Mikel, y me dijo que si alguna vez alguien se riera del Ebro, lo demostrara. ¿Te dijo eso exactamente? Mikel no exactamente esas palabras. Pero mi laudillo Patsi guardó silencio un momento. Luego dijo, ¿y si te equivocas? Mikel lo miró. No me equivoco. Había en su voz algo que Patsi reconoció. Era exactamente la voz que había tenido Fermín Iriarte toda su vida cuando había decidido algo. La misma seguridad tranquila, la misma ausencia de duda en Patsi.
No dijo nada más a los 5 días siguientes. Mikel preparó el Ebro con una minuciosidad que su abuelo habría aprobado. Así, filtros limpios, las ruedas traseras infladas a la presión exacta, para suelo duro, no para suelo blando, que era diferente, y que la mayoría de la gente no sabía o no se molestaba en ajustar. El sistema hidráulico comprobado, el enganche del tiro revisado y pasó esos 5 días pensando en lo que el abuelo le había enseñado sobre el par motor y sobre cómo el Ebro lo entregaba en suelo duro. Le había dicho Fermín: no necesitas velocidad, necesitas que cada vuelta de las ruedas traseras encuentre la tierra firme debajo de la superficie. El Ebro lo hace porque sus ruedas son estrechas y sus tacos son profundos, y su peso está distribuido para que las ruedas traseras carguen cuando más lo necesitan. El Fendt tiene ruedas anchas y baja presión, porque está diseñado para no compactar el suelo en campo abierto. Eso es bueno para la tierra, pero en una prueba de arrastre en suelo duro, las ruedas anchas tienen más superficie que comprime antes de encontrar agarre. El Ebro va a encontrar el agarre. Antes no eran las palabras exactas de Fermín, eran las palabras que Mikel había reconstruido a partir de lo que el abuelo le había explicado en el campo durante 5 años. Pero el concepto era correcto, y Mikel lo sabía el viernes por la noche, antes de dormir. Mikel fue al cobertizo donde guardaba el Ebro, puso la mano en el capó. El metal estaba fresco en la noche navarra a abuelo. Dijo en voz baja a mañana. No esperaba respuesta, pero el silencio del cobertizo tenía una calidad específica esa noche. Déjame contarte el sábado, porque ese sábado lo recuerda todavía la Ribera Navarra. La noticia de la apuesta había recorrido Cintruénigo en 5 días. Para el sábado el campo de Eras tenía 300 personas, no solo de Cintruénigo, de los pueblos de alrededor, de Corella, de Fitero, de Tudela, agricultores que habían oído que el nieto de Fermín Iriarte había apostado el Ebro del abuelo contra el Fendt de Ignacio Sola. El campo de Eras era el mismo tipo de terreno que el de Valdenuño en la historia de Lorenzo Pascual. Suelo compactado por décadas de uso, duro como piedra. Exactamente el tipo de terreno para el que el Ebro había sido diseñado y para el que el Fendt no a la prueba era simple. Cada tractor tenía que arrastrar un trineo de hierro cargado con bloques de hormigón que pesaban en total 4 toneladas. Había que arrastrarlos 50 metros. El que lo hiciera en menos tiempo sin que las ruedas patinaran, ganaban Ignacio Sola. Llegó con el Fendt brillante y su hijo de 20 años como copiloto, por si necesitaba asesoramiento técnico. Llegó con 2 amigos que comentaban en voz alta las especificaciones del Fendt para beneficio de los que estaban cerca. Mikel llegó solo con el Ebro en 30 años de diferencia entre los 2 tractores, 102 caballos de diferencia. El precio del Fendt era 10 veces el valor de mercado del Ebro. Algunas personas en la multitud se rieron cuando vieron aparecer el Ebro rojo del 76 junto al Fendt verde del 94. Ignacio Sola fue el primero. El Fendt se acercó al trineo con la suavidad de su transmisión continua, enganchó con precisión electrónica y arrancó. Los primeros 10 metros fueron perfectos. El Fendt arrastraba el trineo con autoridad, sus 160 caballos entregando potencia sin esfuerzo visible en el metro 15. Las ruedas anchas de baja presión encontraron la capa superficial del campo de Eras, que era más suelta que lo que había debajo, y empezaron a comprimir antes de encontrar agarre. El Fendt redujo la velocidad. El ordenador detectó el deslizamiento y redistribuyó la potencia entre los ejes. El trineo siguió moviéndose, pero más lento. Las ruedas del Fendt dejaron marcas anchas en el suelo del campo. Llegó al final de los 50 metros. Tiempo 2 minutos y 20 segundos.
Las ruedas habían patinado en 3 momentos. La multitud aplaudió educadamente. Ahora, Miquel condujo el Ebro hasta el trineo. Bajó. Ann comprobó el enganche. Volvió a subir. Seleccionó la marcha antes de moverse. No la más corta, sino la segunda. Porque el abuelo le había explicado que en suelo duro la segunda marcha daba el equilibrio correcto entre par y velocidad de avance. Arrancó en el Ebro. No tenía la suavidad electrónica del Fendt. Tenía algo diferente. Tenía el tirón honesto de un motor diésel de 1976, entregando su par máximo desde las primeras revoluciones, sin gestión electrónica que lo suavizara. Directo y real a las ruedas estrechas del Ebro, encontraron la tierra firme debajo de la capa superficial en los primeros metros. Los tacos profundos se aferraron con esa certeza específica de las ruedas que están diseñadas para exactamente este tipo de suelo. El trineo se movió no de golpe, no con dramatismo, con la misma calma con que el abuelo Fermín había hecho todo en su vida, despacio y sin parar metro a metro, sin reducir la velocidad, sin que el ordenador tuviera que redistribuir nada porque no había ordenador. Solo el motor y las ruedas y el suelo y el niño de 13 años que sabía exactamente en qué marcha estar y exactamente cuánto gas dar en el metro 30. Alguien en la multitud dijo algo, en el metro 40. Ya no había nadie hablando. El Ebro llegó al final de los 50 metros en tiempo. 1 minuto y 43 segundos, 37 segundos. Menos que el Fendt, sin un solo patinaje de ruedas en la multitud. Estalló no fue la explosión de un estadio de fútbol. Fue algo más navarro que eso. Más contenido pero más profundo. Aplausos que empezaron lentos y fueron acelerando. Hombres que se daban la mano. Mujeres que lloraban sin saber exactamente por qué. El tío Patsy con los brazos en alto. La madre de Miquel con la mano en la boca y Miquel en el asiento del Ebro, con las manos todavía en el volante, escuchando el motor un momento antes de apagarlo. Al igual que le había enseñado el abuelo escucha, siempre cuando termina. El motor te dice si trabajó bien. El motor del Ebro sonaba exactamente igual que al principio en regular en profundo. En sin esfuerzo bien, Ignacio sola estaba de pie junto al Fendt. Tenía la cara de alguien que está procesando algo que no encaja con ninguna de sus certezas previas. Un niño de 13 años con un tractor de 18 años le había ganado delante de 300 personas se acercó a Lebron Miquel. Bajaba del asiento a los dos. Se miraron una apuesta. «Es una apuesta», dijo Ignacio Solán. «El Ebro es tuyo, ya lo era», dijo Miquel. Era del abuelo y ahora es mío. No necesito el Fendt. Ignacio Sola lo miró. «¿Cómo sabías que ibas a ganar?» Miquel pensó un momento. Luego dijo algo que era exactamente lo que habría dicho Fermina. «No lo sabía», dijo Miquelán, «pero el abuelo me enseñó por qué el Ebro podía ganar. Y el campo de Eras es exactamente el terreno que el abuelo me describió. Así que confié en lo que me enseñó Ignacio Sola», asintió despacio. El hombre que llevaba el verano hablando de su Fendt, asintiendo ante un niño de 13 años que le explicaba por qué su tractor había perdido. «¿Dónde aprendiste eso?», dijo Ignacio Sola. Miquel miró el Ebro, él escuchándole. Dijo Ignacio Sola. No entendió que Miquel hablaba del tractor y no del abuelo. O quizás sí entendió y entendió las dos cosas a la vez. En la Ribera Navarra, donde los hombres mayores hablan con pocas palabras y las palabras significan más de lo que dicen, esas ambigüedades se aceptan sin aclarar. Déjame contarte lo que pasó después, porque la historia no termina en el campo de Erasan. La historia de la apuesta se extendió por la Ribera Navarra esa misma tarde. Para el domingo, era conocida en todos los pueblos de la comarca. Para el lunes, había llegado a Pamplona. Una historia de tractores es siempre una historia de tractores. Pero cuando el protagonista tiene 13 años y gana con el tractor de su abuelo, muerto contra el hombre más rico del pueblo,
se convierte en algo más. Ignacio Sola fue a ver a Miquel el lunes siguiente. Fue a la finca de los Iriarte. Sin avisar, solo Miquel estaba trabajando las parcelas de pimiento con el Ebro, cuando Ignacio llegó. Lo vio aparecer por el camino y paró el tractor. Vengo a preguntarte algo, dijo Ignacio Sola. Miquel esperó. ¿Me enseñarías lo que sabes del par motor? Miquel lo miró. Era la última pregunta que esperaba de Ignacio Sola. Lo que se me lo enseñó mi abuelo, dijo Miquel. Lo sé, dijo Ignacio. Por eso te lo pregunto a ti y no a un mecánico. Miquel pensó un momento. Luego dijo: venga al campo de Eras el jueves por la tarde. Con el Fent. Le enseño lo que sé. Ignacio Sola fue el jueves, y Miquel le enseñó lo que Fermín le había enseñado a él, sobre el par y el agarre y la presión de ruedas y la marcha correcta para cada terreno. No como un profesor, como alguien que comparte lo que sabe, porque compartirlo no lo hace más pequeño. Ignacio Sola escuchó. Tomó notas en un papel que sacó del bolsillo de la camisa, y cuando terminaron, dijo algo que nadie en Cintruénigo habría esperado escucharle decir. Dijo: tu abuelo tenía razón. El precio de una máquina no es lo mismo que lo que sabe hacer. Miquel asintió. Eso me lo dijo muchas veces. Y a mí me ha costado perder una apuesta delante de 300 personas para entenderlo, dijo Ignacio Sola. Eso también me lo dijo el abuelo, dijo Miquel, aunque hay cosas que solo se aprenden perdiéndolas. Ignacio Sola se rió. Era una risa diferente a todas las risas anteriores. Pig, más honesta. Tu abuelo era un hombre sabio, dijo. Lo era, dijo Miquel. Le habría gustado escucharle decir eso. Déjame contarte la última cosa, porque es lo que Fermín Iriarte hubiera querido que supieras. Miquel. Iriarte tiene ahora 43 años. Sigue en Cintruénigo, en la misma finca de 30 hectáreas de viñedo y pimiento del Piquillo que era de su abuelo. Sus vinos tienen denominación de origen navarra. Sus pimientos del Piquillo tienen fama en toda la ribera. El Ebro, 6060 de 1976, está en el cobertizo, con 48 años encima, mantenido como el abuelo lo mantenía, como Miquel aprendió a mantenerlo. Arranca siempre a la primera en la entrada de la finca. Hay una placa. La puso Miquel cuando cumplió 40 años. Finca, fundada en 1923. El conocimiento vale más que el precio. El par vale más que los caballos. Y las apuestas se ganan antes de hacerlas. Ignacio Sola murió en 2015. Antes de morir mandó una carta a Miquel. En la carta decía que el día que perdió la apuesta había sido el día más importante de su vida como agricultor, que había tardado años en entenderlo pero que lo entendía, y que le agradecía que un niño de 13 años le hubiera enseñado lo que un Fent de 160 caballos no podía. Miquel tiene esa carta en el despacho de la finca, al lado de la nota que el abuelo había escrito a mano cuando le dejó el Ebro para Miquel, que es el único que sabe escucharlo. Los dos, no, juntas cuentan toda la historia. Hay tractores que cuestan 10 veces más que otros. Hay hombres que creen que el precio es lo mismo que el valor y hay niños de 13 años que sabe, porque su abuelo les enseñó, que el par motor no tiene presión. En Cintruénigo, en la ribera navarra, hay un cobertizo donde un Ebro rojo del año 1976 espera a que lo arranquen. Lo arrancan cada semana. Suena exactamente igual que el primer día. Y en la ribera navarra, eso vale más que cualquier Fent. Esa es la historia de Miquel. Y la apuesta del campo de Eras, la historia del niño que confió en lo que le había enseñado su abuelo. En la historia del Ebro, que ganó cuando nadie creía que podía. La historia de una nota escrita a mano que decía que había alguien que sabía escuchar y el rico apostó en el niño, aceptó y el Ebro ganó.